Bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. Vamos a tratar en esta ocasión una cuestión que nos afecta de manera directa o indirecta prácticamente todos los días. Es si hay una predisposición o si pensamos que es mejor tener absoluta libertad o tener algún tipo de control. Dicho así, pues aparentemente todos apostaríamos por la libertad. Pero la realidad es que el control también nos hace sentir seguros de alguna forma y por eso, aunque pensemos que la libertad es lo mejor, muchas veces nosotros nos encadenamos, voluntaria o involuntariamente, a estructuras, sistemas de control que nos hagan sentir más seguros, porque asientan un sistema de creencias, de valores, de estructuras que nos da una firmeza o nos permite sentir que todo es de la forma adecuada, que no tenemos que estar pensando lo que deberíamos hacer o no, porque ya viene todo predeterminado, porque alguien controla esas circunstancias y, en cierta forma, decide por nosotros. La libertad, por su parte, representa tomar decisiones constantemente. Si nadie nos marca qué es lo que tenemos que hacer o decir, pues somos nosotros los que tenemos que constatar, los que tenemos que plantearnos qué es lo más adecuado en cada momento, tomar decisiones. Y tomar decisiones no es algo tan fácil o tan deseable. Por eso muchas personas deciden que es preferible que alguien les diga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando alguien llega a su casa y le preguntan, ¿qué te gustaría comer? ¿Prefieres ir al parque o prefieres ir a tal sitio? Y muchas veces, pues nosotros decimos, da lo mismo, es igual, pero no, no es igual, porque siempre cuando nosotros tenemos ganas de comer, por ejemplo, nuestro cuerpo nos pide algo específico, pero no lo escuchamos. Y pues nos resulta complicado, especialmente si estamos cansados, pensar en cuál es esa necesidad que nuestro cuerpo nos está planteando en forma de hambre para decidir pues quiero comer esto o quiero comer lo otro. Y en algunos momentos sí es cierto que tenemos un hambre muy concreta y nos gustaría tomar tal cosa cuando hay una necesidad muy fuerte en algún sentido. Y esto, especialmente entre las mujeres embarazadas, es algo bastante curioso, ¿no? Cuando se aparecen esos antojos, como suelen llamarse. Bien, en cualquier caso, lo que estamos planteándonos es, y tiene que ver con la política, con la forma en la que vivimos, con la forma en la que trabajamos, con la forma en la que apostamos por un sistema de valores, es esa cuestión de poder tomar decisiones libremente, eh, que nuestra vida dependa solo de nosotros, de nuestro emprendimiento, de nuestro deseo de conseguir nuestras metas o que alguien nos diga lo que tenemos que hacer cuando hay situaciones difíciles en las que hay que analizar variables y nos dan la respuesta hecha. O cuando alguien nos asegura a través de un sueldo en un trabajo una cantidad mensual que nos evita vivir la sensación de angustia o de ansiedad de no tener un sueldo fijo y tener que estar buscando continuamente alternativas o vender nuestros servicios o vender nuestros productos con altibajos en el proceso. Bien, pues esto seguramente lo habéis experimentado ya de una forma o de otra y habéis tomado vuestras acciones, vuestras decisiones. Habéis seguido, en todo caso, un camino que es el que actualmente pues vivís. Bien, yo me gustaría que pensáramos si realmente esto es lo que nos hace estar bien, porque yo cuando escucho a algunas personas suelen quejarse sobre la vida, la situación, el tener esta circunstancia, el tener la otra. Eh, Bien, no es tan fácil asumir que la libertad implica una responsabilidad y afrontar la incertidumbre.
Eso es ser también emprendedor. Una persona que emprende es una persona que es capaz de luchar por un sueño, pero ante la incertidumbre o ante la negativa directa de otras personas o del entorno. Bien, pues esto es lo que muchas veces determina nuestra vida. Ahora, en esta entrevista, pues hablaremos de este tema, hablaremos también de la situación en Argentina, de cómo esto se está viendo, o por lo menos algunas personas lo ven, y qué consecuencias puede tener, no solo para Argentina, sino en todo el continente americano y en Europa y en el mundo entero. Continuamente se nos está planteando esto y si no nos damos cuenta deberíamos asumirlo. Optamos por el control o por la libertad. Pues bienvenido de nuevo y hoy vamos a hablar sobre un tema que a mucha gente interesa y preocupa, ¿no? ¿Cuál es la situación en Argentina con todo lo que se dice del presidente y toda esta situación? ¿Qué tal, Juan Antonio? Bueno, yo no sé qué es lo que se está diciendo, pero sí lo que está claro, que estamos viviendo una globalización nueva y creo que Javier Milei, el presidente de los argentinos, lo que está haciendo es cambiar el sistema en el sentido de achicar el Estado y que quienes sean, digamos, los que llevan adelante, sean los emprendedores, Ujú, ¿no? Empezar a desregular a las personas, a las empresas, para que ellos puedan poder evolucionar. Esto, si querés, se refiere un poco cuando yo siempre te hablo, cuando yo era un niño, cuando teníamos 3 años, 4 años, que no sabíamos qué íbamos a hacer, pero éramos libres y jugábamos con lo que había. ujú, Y nuestra capacidad de crear era enorme. Se nos fue llevando a un mundo de empezar el colegio. En el colegio te empiezan a encerrar y a decir lo que tenés que hacer y te empiezan a indirectamente a crear un plan de estudios en donde te van encerrando en eh, carreras, por llamarlo así, o carreras de estudios, en donde que en su momento eran 7 carreras, por llamarlo arquitectura, ingeniería, medicina, química, matemáticos, etcétera, y que no te da otras posibilidades. Entonces, creo que no se ha dado esa libertad de que podamos ser lo que queremos ser. Entonces, muchas veces los muchos que de alguna manera hemos sido emprendedores es que no queríamos estar dentro de las estructuras de una multinacional o de una empresa. Queríamos salir de esa estructura. Por eso muchos fuimos emprendedores, como hace mucho tiempo había emprendedores, que hoy son grandes multinacionales, y lo que yo veo es que de alguna manera el Estado nos está ordenando tanto y regulando tanto que no nos está impidiendo avanzar. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en Argentina es que está trabajando no solamente en todas las desregulaciones, que son muchísimas para distintas áreas, y también está lo que llamamos, ¿para qué está el Estado? En definitiva, ujú. está definiendo que el Estado no es el que tiene que producir. El que tiene que producir son los emprendedores y son los empresarios.
y hay que darles libertad a su creatividad. Entonces, eh, aquí se estaba viniendo durante los últimos 40 años una idea de que teníamos que estar sometidos al Estado. Estos recuerdos yo lo tengo porque creo que lo he dicho, mi madre me decía, no, no dejes el trabajo seguro que yo tenía cuando tendría 21 años, ¿cómo te vas a abrir solo? Buscar la seguridad, o sea, la seguridad era estar en una empresa tradicional o la seguridad era trabajar en el Estado. Bueno, eh, creo y lo veo que la generación de los 20 años, que estoy mucho con ellos, su pensamiento es hoy, al tener más herramientas, es querer ser ellos y crear por ellos y después ver cómo se introduce dentro del mercado sus propuestas. Entonces, creo que estamos en ese rumbo, es un cambio de sistema, como todo cambio de sistema, y te lo he mencionado la otra vez con el tema de la era industrial, ya por Inglaterra, cuando empezaron las primeras maquinarias agrícolas, cómo se levantaba, es un cambio de sistema en donde lo que en este caso, acá en Argentina, que nosotros vivíamos con una inflación, acordate, de arriba de 10% mensual, es como que ya la gente se acostumbraba a que te cambiaran los precios cada 3 días. Y esto no se entendía en España, que yo voy mucho allá, te lo cuento, cuando yo le decía que no podíamos usar tarjetas de crédito, que no podíamos, estábamos encerrados en un sistema en donde teníamos que manejarnos con efectivo. Y más de una vez yo recuerdo que yo pagaba con efectivo y me miraban con cara rara ahí en España. Y le decía, no, es que lo que sucede en estas cosas, de que si pagas con tarjeta o no podés transferir fondos, ¿no? Digamos, todas estas cosas que hoy este gobierno ya está, ahora, por ejemplo, ya está solucionado. Ujú. ¿No? O sea, ahora podemos usar tarjetas para afuera, etcétera. No la tarjeta de crédito, hablo yo. Por un lado. Por el otro lado, está dándole valor él, como bien dice, quiere enseñarle a la gente a pescar, no darle la comida. Así que si vos me hablas el rumbo del cambio cultural, que es algo importante, lo está logrando. Lo está logrando en las distintas ramas de estratos, no solamente sociales, sino que desde el que menos tiene al que más tiene, estar entendiendo que un país ordenado y un país con un Estado chico va a ser un país grande. Ujú. Pero hay algunos que dicen que eso es para los privilegiados, para los que parten de una situación ya de refuerzo por amistades, por dinero. ¿Cómo ves tú esto? ¿Realmente hay posibilidades para todos? A ver, eh, volvemos, por eso te digo que esto es un proceso que va a tardar 10 años, por eso te hablo de los chicos de 20 Ujú, años. Para darte un ejemplo, vos sabés que la Comunidad Europea está teniendo problemas ya con lo que son las jubilaciones, ujú, está prácticamente todo subsidiado, la Comunidad Europea está muy estatizada, y al final el que termina pagando el pato, por decir de alguna manera, las cuentas esas, es el hombre que trabaja, ujú, ¿no? Entonces vos estás pagando con tus impuestos a la cantidad de funcionarios y a la cantidad de subsidios que se dan por aquella gente que no trabaja, ¿no? Esto de clase alta o clase baja, no, no. Esto de la clase trabajadora, el que quiere trabajar. ujú. Entonces, hay, si querés, unas personas que están dentro te diría, de los 40 a los 70 años, que son los que
han visto todos estos procesos y los que van a estar más perjudicados con todo esto. Pero viene una Argentina nueva, que es de todos estos chicos, donde se le están dando todas estas libertades para que el país sea grande. Y mm, los que son más grandes, teniendo esto más ordenado, nos va a ser mucho más fácil seguir haciendo crecer este país. mm. Es un país que va a tener, que tiene mano de obra buena, tecnológicamente muy buena, y un país en donde yo entiendo que tenés muchísimas cosas como para empezar a, en el buen sentido, a trabajarlo. Ya tenés tierras por donde quieras, tenés minerales por los que quieras, tenés el tema este de las energías o petróleo eh, por todo el país. Tenés alimentos, lo que creo que lo que nosotros deberíamos trabajar es en procesar los alimentos, ¿no? Acá viene mucha la industria pesquera, pesca y se lleva el pescado. Bueno, Mm. hay algunas sí que lo llevan procesados. Acá lo que tenemos que hacer es empezar a meternos en la cadena de valor. Hablamos de dependencia, siempre dependemos de alguien. O sea, eh, los, los americanos dependen de sus habitantes. Claro, claro. Dependen de alguna manera, si tienen, en parte de tecnología, dependen mucho de la tecnología también que viene de- de- de la parte de Asia. Entonces, eso ya no sé a qué vos llamás dependencia en un mundo globalizado. El emprendimiento y que se trabaje desde el potencial que cada país tiene y desde ahí buscar relaciones como de igual a igual, a mí me parece que eso es fundamental. La cuestión es que si estamos en eso realmente, vamos, yo no lo digo por Argentina en este momento porque no conozco, pero sí, pero también lo planteo por España, por ejemplo, o por otros países. Si estamos realmente en eso o hay algunas jugadas ocultas que no generan una riqueza para el país mismo o para las personas que lo habitan, sino solo para algunos cuantos. Mm. El punto no es quienes dirigen, el punto es cómo vos aprovechás los recursos que vos tenés. Como me decía mi madre, lo seguro es esto. Mm. Lo seguro es cuando vos crees en vos mismo. Y cuando vos crees en vos mismo, vos no solamente vas a tener la libertad, sino que creo que lográs posicionarte. Nosotros, yo creo que estábamos hace mucho tiempo, este país era un país grande. Yo no, sabés que mis abuelos son españoles, con lo cual Mm. estábamos acá. Y el Congreso Nacional Ujú. era ad honorem. Ya. Vos no cobrabas por trabajar, por estar en el Congreso, Mm. porque eras un hombre de trabajo o que de alguna manera representabas a, a- a tus provincias y tenías tu voz en el Congreso. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que vos tenés hoy del Producto Bruto Interno, llamémoslo así, cuántos son empleados del Estado y cuántos son empleados realmente de gente que le da trabajo. Mm. Entonces, vos que estás trabajando, estás pagando a un Estado y te preguntás para qué sirve. Hay muchos de los impuestos que pues los manejan personas que a lo mejor no son tan emprendedoras, sino simplemente se aprovechan del proceso, ¿no? Por eso hay quienes dicen, bueno, por ejemplo, el otro día vi un informe de un investigador mexicano con respecto al oro que se llevaron los españoles y dice, hoy en día Canadá, las empresas de Canadá se llevan diariamente todo la misma cantidad de oro que los españoles se llevaron en 300 años.
y se lo están llevando diariamente. Pero no se habla de eso, simplemente es algo que está ahí. Yo no conozco exactamente el dato, pero es un investigador mexicano y lo mismo ocurre en Panamá o en otros sitios. Y no sé, a veces se piensa que cuando los estados o cada uno de los estados actuales se independizan, pues tenían una prosperidad que poco a poco, según fue creciendo Estados Unidos en prosperidad o Canadá, fueron perdiendo. Entonces hay algo como un balance que evidentemente no es magia, simplemente algo ocurrió que se cambiaron las tornas. ¿Qué ocurrió? Después de la Segunda Guerra Mundial, se juntan 5 líderes y organizan el mundo. Ujú. Entonces organizan las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, después la OEA, etc. Muchísimos organismos que en teoría era para ordenar y vivir en un país en democracia. Lo que Pero sí me llama la atención es que en los viajes que he hecho por Latinoamérica, yo he visto países muy ricos, pero sin embargo con una población mayoritariamente pobre. Y eso pues me llama la atención, empezando por Cuba, por ejemplo, ¿no? O, o en Venezuela, que también estuve. Me llamaba la atención por qué los países de Latinoamérica tienen esa situación de tener mucha riqueza natural y al mismo tiempo tener una pobreza tan grande en cuanto a la gente o haber estado o haber llegado a una situación como de tercer mundo en algunos casos, ¿no? no, no, no. Vos sabés que acá han venido 250.000 venezolanos, ingenieros, son Ujú. todos muy profesionales y son muy trabajadores. Sí, 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 he conocido algunos ahí en Buenos Aires. Y Entonces, no entendés cómo Venezuela no aprovecha esa mano de obra. yo te digo, yo no conozco en profundidad todas las raíces, pero sí me sorprende cuando observo así someramente cómo muchos países que tienen gran riqueza, y no solo en la actualidad, sino desde hace mucho tiempo, han ido perdiendo parte o esa riqueza para que a lo mejor solo la poseen unos cuantos, como puede ser ahora el caso de Venezuela, y que por eso ha habido un éxodo tan grande de venezolanos y que al mismo tiempo hay otros países, yo no me refiero solo a la Venezuela actual, Venezuela era un país muy rico y que tenía una, un, una riqueza por persona superior a España hace 100 años, ¿no? O, bueno, quizás, bueno, ahí también coincidía la época de de la Guerra Civil Española. Pero bueno, había una situación de riqueza que se pierde. Y yo creo que eso es como una constante. Me da la sensación de que hay una constante que va cambiando de países, que se potencia en un lado, en otro, pero que al final termina resultando eso, ¿no? Los países de México para abajo tienden a tener una gran pobreza cuando hay riqueza natural y al mismo tiempo quienes tienen una gran riqueza son los países de México para arriba. Bueno, y yo espero que también Argentina, y no solo Argentina, sino todos los países, o sea, mi sueño sería ver que realmente cada país es autosubsistente y que colabora con los demás desde el tú a tú o desde la riqueza que podamos compartir unos con otros, no desde la dependencia o el sometimiento. Me parece que eso sería la clave. De que los países, digamos, como Sudamérica, tienen muy pocos habitantes en relación a lo que es el territorio. Entonces, y también cada país tiene su constitución en Ujú. que los deja poder hacer. Y por ejemplo, vos me hablas vamos a hablar de Argentina. En los últimos 40 años, pocos países, pocas empresas han podido invertir acá porque no había una estabilidad política. Ya, sí, ese también es uno de los elementos importantes, ¿no? También ocurrió en España, ¿no? Cuando en la guerra o en otros momentos. Es que acá la política es muy importante no solamente en el emprendedor, sino en el inversor, Claro, claro. dar las garantías. Y en esto
tiene que siempre, desde mi punto de vista, ser fuerte los congresos digamos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, de, yo creo que te lo he dicho, de cuál es el rumbo que se le quiere dar a un país. Claro, Caso Chile. Entonces, cambie o no cambie el gobierno, que sea de centro, sea de derecha o sea de izquierda, que el rumbo sea el mismo, claro. que se beneficien los ciudadanos. Mm. Bueno, yo Hoy, creo que ese es el deseo que esperemos que se vaya construyendo poco a poco con la peculiaridad de cada país. Pero sí, bueno, todavía nos queda un tiempo y seguiremos hablando sobre ver cómo se consigue ese sueño, porque a mí me parece importante que haya una riqueza, que haya un emprendimiento, que haya una capacidad para evolucionar y construir bienestar. claro, pero vos fíjate en el poco tiempo que lleva este gobierno. YPF, que es una empresa semi-privada, digamos, tiene acciones del Estado y acciones. Mm. Es una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, es una empresa que está dando ganancias, es una empresa que está auspiciando a un piloto de Fórmula 1 a Colapinto. Entonces, y encima da beneficios. Muy bien, El problema es cuando el Estado se mete en las empresas, ya. porque ellos no están para gestionar. Bueno, seguiremos hablando de esto porque se nos acaba el tiempo y Bueno, hay mucho, mucho todavía que mejorar y que también entender y ver cómo nosotros mismos también aportamos a esa abundancia desde nuestras ideas, desde nuestra voluntad, desde el trabajo en equipo, que me parece que es fundamental en la esfera más cercana, privada o en la esfera multinacional. Creo que es importante ese trabajo en equipo. ya yo te voy a dar una anécdota que vos me preguntabas, este tema del gobierno. No hay persona que hoy, de donde sea, del estrato social que sea, que está más contenta de que los alimentos no le están subiendo hace 4 meses. Claro, claro, Que la inflación, de pasar a lo que pasábamos, esté en el orden del 3%, que va a ir a un 2%. ujú, Es el más perjudicado era el que menos tiene. ya, Entonces, cuando esa persona ve esa estabilidad, ve un proyecto y ve que su hijo puede ir a la escuela, ujú, esa madre hace todo para que ese chico empiece. Y por claro, eso yo creo claro, que las generaciones, estos chicos de 20 años, son los que están empezando a ver la otra Argentina, claro. acompañando al proceso del actual gobierno, ¿no? Bueno, pues gracias por tu visión y yo espero que eso sea la constante, que las personas, que cada persona en su lugar, pues pueda tener una mm, capacidad de desarrollo hasta lo mejor de sí mismos. Muchas gracias, Cristian, y seguimos encontrándonos. Un gran abrazo. Gracias, Juan Antonio. Nos vemos. No es tan fácil tomar una decisión, aunque pensemos sobre ello. Hay muchas implicaciones y a medida que vamos pensando, pues aparecen más. Pero en este caso, pues ahora quiero proponeros en esta sección uno de mis libros, que es Ante las crisis, toma las riendas, porque siempre estamos viviendo pequeñas o grandes crisis y a veces, pues pensamos que sería bueno que alguien viniera a salvarnos de ellas. E incluso hay pues creencias que nos hacen generar una esperanza de que Dios nos salvará o para algunas personas los extraterrestres o quien sea, nuestros padres, ¿no? Siempre pensamos que alguien debe venir a salvarnos, pero por lo pronto nuestra realidad es que en la medida en que somos adultos, somos nosotros los que debemos afrontar esas crisis y encontrar un camino de salida, encontrar una forma de resolverlo. Por eso es por lo que también escribí este libro ante
distintos tipos de crisis que se viven a lo largo de la vida. Bien, pues te recomiendo este libro, como te he dicho. En él se analizan muchas circunstancias que tienen que ver con distintos aspectos filosóficos, sociológicos, psicológicos, y nos llevan a situarnos en las situaciones en las que cada uno vive sus crisis. Espero que te guste y que puedas aplicarlo a tu vida. El libro Ante las crisis, toma las riendas puedes encontrarlo en Amazon y entrar a través de mi página de métodobenedict.com. Y por último, en esta cuarta parte dedicada a los cursos y a los talleres o a las consultas personales, pues te recomiendo que entres en la página de métodobenedict.com y que ahí puedas observar las distintas opciones considerando aquella que tiene que ver más con tu situación actual, donde podamos ayudarte en este sentido. Bien, y con respecto al tema que estamos tratando, hay una que yo te recomendaría especialmente y tiene que ver con los valores, con descubrir tus auténticos valores y con la coherencia ante esos mismos valores, porque esto es lo que va a permitirnos también apostar por una auténtica libertad en la que podemos decidir si tenemos claro cuál es el propósito, el camino de nuestra vida, evitando que pues estemos en situaciones en las que no nos gusta estar o suframos a consecuencia de ello. A veces nuestras incongruencias, nuestras contradicciones nos llevan a situaciones en las que somos más vulnerables, más manipulables y podemos evitarlo. Si quieres encontrar tu auténtico camino, debes tener algunas referencias y esto es lo que te ofrezco a través de estos cursos del autoconocimiento, del descubrimiento de tus valores y también del de la coherencia. Entra en la página de métodobenedict.com y consulta si tienes alguna duda para que pues la ayuda que pueda aportarte, que esté en mi mano, puedas contar con ella de una manera eficaz. Y pues ya llegamos al final de estos encuentros, así es que te deseo que pases una buena semana y nos vemos en los próximos encuentros de los miércoles.